Qué privilegio poder compartir la palabra el día de hoy. Espero que Dios le hable, le muestre algo a través de esta enseñanza y vamos a orar por este tiempo. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú vas a hablar hoy a nuestros corazones. Te pedimos que dé fruto al 100 por 1, Señor, y que lo que las palabras humanas no puedan decir, no puedan hacer, tú lo puedas traer a revelación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y llevamos cautivo en esta hora todo pensamiento contrario a la obediencia que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, tengo un mensaje, le puse por título Fe para ir a la guerra. Fe para ir a la guerra. Y es importante saber que la fe es lo que nos va a impulsar a creer que Dios puede hacer algo en este tiempo. No importa la circunstancia que estamos atravesando, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos los evangelios, podemos ver que Jesús se movía por la fe de la gente. Jesús dijo cosas como: grande es tu fe. A otros les dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. A muchos otros les dijo lo contrario, porque también Jesús reaccionaba a la falta de fe. Reprendía a sus discípulos porque les faltaba fe. A otros les dijo: generación incrédula, ¿cuánto tiempo estaré entre ustedes? Y Jesús respondía a la fe y también a la falta de fe. Y nosotros necesitamos fe para ir a la guerra, para pelear nuestras batallas. Y esto es algo importante porque nosotros como iglesia estamos atravesando por un tiempo de guerra. Hay una guerra declarada en lo que hoy vemos, en lo que el sistema habla, lo que el mundo ofrece, ideologías que van en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y Pablo nos enseña que las armas de nuestra milicia no son armas carnales. Y si bien no tenemos una guerra contra sangre y carne, hay una guerra en contra de espíritus, en contra de demonios. Pablo llama esto potestades, utiliza la palabra potestades. Y tenemos un rival que sí, que ya fue vencido, pero que aún pelea. Por eso Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente. No es un león, anda o parece, ¿no? Pero necesitamos ser conscientes que nosotros no venimos a jugar a la iglesia, venimos a ser entrenados, venimos a ser capacitados a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, porque hay una guerra. Y la iglesia es una familia. Usted es mi familia, el que está a su lado es su familia. Y está muy bien que como familia podamos tener tiempos donde nos distraemos, nos divertimos, nos reunimos. Pero aparte de ser una familia, la iglesia es un ejército. Porque uno de los propósitos de la iglesia es pelear. Pelear esas batallas que se pueden dar en el mundo espiritual. Por eso la Biblia llama a nuestro Dios el Señor de los ejércitos. Y debemos tomar conciencia de que estamos librando batallas en el plano espiritual y debemos estar a la altura en lo espiritual. La Biblia nos enseña que Dios nos dio una armadura. Hemos escuchado enseñanzas sobre esto: el apresto del evangelio, la coraza de la justicia, el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Y fíjese qué interesante, porque Dios le dio una armadura para pelear. Si Dios no hubiese sabido que íbamos a tener que ir a una guerra, Él no nos hubiera dado una armadura. Pero nos da una armadura para poder pelear, no para escondernos. Dios nunca lo equipó a usted para huir de la guerra. No fuimos creados para la retirada, sino para enfrentar
toda potestad. Y hay una historia de un personaje que a mi entender es un personaje increíble, un hombre bastante peculiar, poco común, que nos muestra la Biblia, y solo aparecen 2 versículos y vamos a ver lo que podemos descubrir, la clase de fe, la clase de espíritu que tenía este hombre. Si me acompaña a 2 de Samuel, capítulo 23, vamos a leer el verso 11 y 12. Nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor así: el siguiente en rango era Sama, hijo de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lehi y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. La versión Reina Valera 1960 dice que era un pequeño terreno de lentejas. Pero es una historia interesante y me llama la atención lo que Sama hizo. Sama es uno de los 3 guerreros más importantes del ejército de David, un hombre que se había ganado su confianza, un hombre que era fiel, era noble, y la Biblia nos describe a Sama como un hombre extremadamente habilidoso para la guerra, ¿no? A la hora de pelear. Y dice la historia que leemos, que los filisteos se habían reunido en Lehi. ¿Quiénes eran los filisteos? Si usted es lector de la Biblia, puede saber que los filisteos era un grupo que constantemente atacaba al pueblo de Dios, eran los enemigos principales de Israel, un pueblo cruel, un pueblo que siempre hizo padecer al pueblo de Dios de muchas maneras. Entonces era frecuente que le hicieran guerra, lo atacaran. Y es interesante la historia porque dice la Biblia que esto ocurre en Lehi, y en este mismo lugar es donde otro hombre, que es Sansón, Dios le dio también una victoria. Con el hueso de un burro había matado a 1000 filisteos. Entonces había un antecedente de que Dios había levantado en ese lugar a un hombre y le había dado una gran victoria. Había bendición de parte de Dios para ganar batallas. Y quiero rescatar algunos puntos en esta historia. Voy a hablarle de 4. El primero es: podemos esperar ser atacados. Como hijos de Dios siempre vamos a poder esperar ser atacados. Esto es lo que yo le quiero afirmar. Estamos en un tiempo de guerra y hay una oposición que se quiere levantar en su contra. Hay una oposición que se va a levantar para atar, para lastimar. Dice la palabra que hay un enemigo y nosotros debemos ser conscientes de esto. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús habló de nuestro enemigo, el adversario, que viene a robar, a matar, a destruir. Y el apóstol Pablo dijo: nosotros no ignoramos las artimañas del enemigo. 2 de Corintios 2:11 dice así: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces no podemos ignorar que hay un enemigo, no podemos ignorar que hay alguien que se opone a nosotros y a nuestra fe. Hoy hay gente que está enseñando que el diablo no existe, hay gente que enseña que el infierno no existe. Nosotros debemos abrir los ojos y recordar que hay un enemigo y hay una guerra. Y lamentablemente los creyentes que no se preparan para la guerra
terminan convirtiéndose en víctimas. Por eso quiero afirmarle en esta tarde, y sé que es algo no muy alentador, pero es la gran verdad. Usted y yo tenemos un enemigo que está levantando guerra en contra de nosotros. Y eso es algo constante que hoy podemos percibir más que nunca en el plano espiritual. Por eso podemos esperar ser atacados, ese es el primer punto. Podemos esperar ser atacados. No le estoy diciendo que podemos esperar ser vencidos. Le estoy diciendo que podemos esperar que la oposición se levante, porque el diablo está interesado en destruirnos. El sistema está preparado para eso. Y Jesús habló a sus discípulos y Él les dijo que por causa de Él podíamos esperar padecer persecución, ser perseguidos. Y le hago esta pregunta: ¿hay alguien persiguiéndole hoy a causa de su fe? ¿Hay alguien que hoy le está persiguiendo por creer en Jesús, por establecer los principios del reino de Dios? Porque hoy hay gente que tiene 1000 caras, quieren quedar bien con todo mundo, se dicen cristianos, quieren agradar a todo mundo, pero ¿hay alguien que le está persiguiendo hoy a causa de su obediencia? Esas fueron palabras de Jesús, que a causa de Él nos iban a perseguir, a causa de Él nos iban a criticar, nos iban a señalar, se iba a levantar oposición en nuestra contra. Y si no hay alguien en su contra, quiero decirle, quizá no sea usted un supercristiano, pero quizás sea un cristiano que no tiene quizá la fe que se necesita, un cristiano inofensivo, porque la fe nos hace siempre ir hacia adelante, la fe nos hace ir a confrontar lo que muchas veces el enemigo quiere levantar. Y si no hay alguien en su contra, entonces algo falta, y quizá es fe para poder levantarse e ir a la guerra. Puede esperar ser atacados, sí, por un sistema inmoral, podemos esperar ser atacados por una sociedad que hoy está cegada. Es por eso que cuando no nos preparamos para poder ir a la guerra, nos convertimos en víctimas. Y escuche, la victimización es un espíritu que hoy ataca a muchos cristianos porque no tienen una mentalidad de guerra. Necesitamos tener esa mentalidad de guerra. Entonces, como no desarrollan mentalidad de guerra, todo el tiempo se enfocan en cosas triviales, en cosas almáticas, en cosas emocionales, en cosas sensoriales. ¿Por qué? Porque no hay mentalidad de guerra, no hay urgencia, no hay prioridad por hacer frente a lo que la oposición, el enemigo está levantando. Entonces usted tiene que entender, como quizá ya lo ha hecho, que usted no es víctima, usted no es ninguna víctima. La palabra afirma que usted es más que un vencedor. Usted no es un creyente que tiene que andar dando lástima, ni tener lástima de usted mismo. Los creyentes que viven atados a la victimización terminan viviendo bajo un espíritu que constantemente los ataca, los oprime, y viven por debajo de lo que Dios ha colocado en ellos, por debajo de sus posibilidades. Cuando yo veo a Jesús en los evangelios, no veo a Jesús sintiendo lástima por la gente. Lo que Jesús sentía era compasión, que es algo muy diferente. Pero Jesús nunca va a sentir lástima de usted. Esta iglesia nunca va a sentir lástima de usted. Esta iglesia ora por usted. Esta iglesia está para pelear también por usted. Y fíjese, Jesús no tuvo lástima porque Él sabía que a toda persona que había creado portaba algo importante por dentro. Jesús nunca sintió lástima. Dentro suyo está el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Dentro suyo está el poder de Dios. Entonces, tal vez hoy usted se encuentre bajo ataque, tal vez hoy usted está batallando con algo, pero déjeme decirle, eso es normal para los hijos de Dios. Vamos a enfrentar oposición.
Pablo el apóstol un día escribió, Primera de Corintios 16:9, él dijo que una puerta grande se le abrió, pero también una gran oposición. Dice aquí, Primera de Corintios 16:9, se ha abierto una puerta en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Hablaba de predicar el evangelio. A donde él iba, predicaba el evangelio, había oposición. Y no se puede tener una cosa sin la otra. Tenemos la bendición de Dios, nos abre puertas de bendición, nos lleva a predicar su palabra, pero eso va a levantar muchas veces oposición. El único lugar donde los creyentes no vamos a tener oposición es en el cielo. No habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, debemos entender que vamos a estar bajo ataque y bajo presión. Y Toño, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que usted tiene todo para vencer. La buena noticia es lo que dice la Biblia en Isaías 54:17, ningún arma forjada en mi contra prosperará, ningún arma forjada en su contra va a prosperar. Y podemos hoy esperar a que se levante la oposición, sí, pero también ¿qué es lo que podemos esperar? Vencer. Podemos esperar tener victoria, podemos esperar que las cosas se compliquen, sí, pero ¿qué podemos esperar? El hecho de que Dios esté por nosotros y no contra nosotros. Romanos 8:37 nos dice lo siguiente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiere decir que venga lo que venga en mi contra, dentro mío sigue estando todo lo necesario para poder salir adelante. No hay nada que se levante en su contra que tenga más poder que lo que usted lleva adentro. ¿Y qué es lo que llevo dentro? La pregunta es, ¿qué es lo que usted lleva adentro? Presencia de Dios. La presencia de Dios está dentro de usted. Y escuche esto, si algo el mundo espiritual respeta, es cuánta presencia de Dios hay en su vida. Dios nos ha dado la autoridad. Por eso el mundo espiritual respeta cuánta presencia de Dios hay en mi vida. A donde yo vaya, a donde yo plante mis pies, Dios me ha dado la autoridad para cambiar el entorno que me está rodeando. Entonces no es tiempo de quejarse, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de levantarse, es tiempo de pelear y seguir hacia adelante. Fíjese que hoy podemos ver una generación, en el mundo se ha podido ver cómo se ha normalizado todo. Se ha normalizado el pecado en vez de abandonarlo, de renunciar, cosas que no agradan a Dios y para muchos está bien. Se ha normalizado las relaciones tóxicas en vez de buscar sanidad. Se ha normalizado el conformismo en vez de pelear por lo que Dios nos ha entregado. Naturalizamos todo porque no hay mentalidad de guerra. El entendimiento de que estamos enfrentando una lucha, de que el enemigo ataca, porque el Señor nos ha dado armas más eficientes que las que el mundo propone. La oración, la fe, la alabanza, el ayuno. Muchas veces, por ejemplo, el ayuno, no ayunamos porque creemos que eso no es para nosotros, no creemos en el poder que eso tiene, pero nosotros no podemos elegir las armas de nuestra milicia. Dios nos ha indicado qué es con lo que tenemos que luchar. Él nos ha dado esa herramienta, esas armas. Y esa era la mentalidad que tenía un hombre de Dios, el apóstol Pablo, que nos dejó gran parte del Nuevo Testamento, un hombre que dijo: sufrí persecución, sufrí hambre, sufrí frío, calor, me azotaron, me dieron por muerto, pero aún con todo esto, él dijo: soy más que vencedor. Aún con todo eso, yo sigo siendo más que un vencedor. Y usted es más que un vencedor. En medio de cada ataque del diablo usted puede vencer. Cuando se levante la oposición,
recuerde que usted tiene adentro a Cristo, al vencedor, al gran triunfador. No se limite, no se ponga usted un techo, no se angustie, no tire la toalla como se dice. Usted tiene todo para vencer. Dice la Biblia, regresando a 2 de Samuel, capítulo 23, verso 11, dice la Biblia que Sama estaba con el ejército en un pequeño terreno de lentejas. Si podemos poner la Reina Valera, nos dice que era un pequeño campo de lentejas. No parecía muy significativo ese terreno, pero aparecen los filisteos de la nada, como siempre queriendo atacar al pueblo de Dios. Y nos dice la Escritura que todo el ejército que estaba con Sama se fue, pero Sama permaneció. Nadie esperaba ser atacado, el único que estaba preparado era Sama. Y este es el segundo punto. Tenemos que luchar donde otros huyen. Lucha donde otros huyan. Eso es valentía. Valentía es aprender a pelear cuando otros se van. Valentía es aprender a permanecer cuando otros huyen. Y a mí la Biblia me enseña a pelear donde otros se van. ¿Cuántos hombres de Dios podemos ver en la Escritura que nos enseña cómo permanecieron? Dios siempre tiene un plan, Dios siempre levanta gente para bendecir a su pueblo. Levantó a David, levantó a Sama, levantó a José. Un sinfín de ejemplos podemos dar. Por eso nosotros vemos hoy que hay una generación que renuncia, que tira la toalla, porque de todo se ha hecho algo reemplazable. Usted ha visto o ha escuchado que quizá la tasa de divorcio aumenta porque del matrimonio se ha hecho algo reemplazable en el mundo. Esta iglesia, nuestra iglesia nos ha enseñado el valor del matrimonio. Vemos un testimonio en nuestros pastores, hay matrimonios sólidos aquí, pero usted tiene que permanecer, entender que es Dios el que nos lleva a ser bendecidos en eso, a ser permanentes. Si algo no está bien, en vez de trabajar para cambiar en nuestro matrimonio, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Me busco otro, me busco otra. Si algo no está bien en el trabajo, me busco otro trabajo. Por eso es que a veces emprendemos también cosas y no permanecemos, desistimos y bajamos los brazos demasiado rápido. Pero si también en nuestra iglesia podemos decir, si no me gusta la prédica, me voy a otra iglesia, si no me gusta cómo es aquí el ambiente, me voy a otra iglesia, y de todo hacemos algo reemplazable. Entonces nuestra capacidad de pelear, nuestra capacidad de resistir se ve disminuida, no hay capacidad de resistencia. Vivimos en un sistema que lamentablemente promueve también éxitos fugaces, una generación que nunca desarrolla el carácter para poder permanecer. Mi pregunta para usted es, ¿cómo quiere hoy ser recordado? ¿Cómo quiere usted ser recordado para los que le rodean? ¿Cómo quiere ser recordado para las generaciones que vienen detrás de usted? Si vemos a Sama, él estaba plantado en medio del campo, dice la Escritura, y me pongo a pensar, estaba frente a los filisteos, y llega el momento en el que quizá llamó a pelear a todos. Él se da la vuelta y ve que todos huyen. ¿Por qué la historia de Sama está en la Biblia? ¿Por qué se habla de Sama y no del resto? Porque hoy hablamos de Sama y no del resto. Porque los desertores, los que desisten, siempre van a morir olvidados. Porque no hay premio para el que abandona. No hay premio para aquel que desiste. Exactamente. Y fidelidad es hasta el fin o no es nada. Porque Jesús no cree en compromisos a corto plazo.
Jesús quiere que usted permanezca. Y valentía es estar en las buenas y en las no tan buenas, poder seguir firme, porque mientras no aparecen los filisteos todo está bien. Pero cuando la oposición venga a querer tomar ese terreno, ese es el tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Permanecer o huir? Y esto es lo que hizo la diferencia entre Sama y el resto. Por eso la Biblia habla de Sama, no del resto. Por eso David eligió a Sama como uno de los valientes. Sencillamente porque Sama era capaz de permanecer, capaz de luchar donde otros solo vieron la posibilidad de huir. ¿Cómo quiere ser recordado? Los desertores no logran trascender, los desertores no logran cambiar la historia de su familia, la historia de su matrimonio, la historia de lo que pudieran estar enfrentando. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Pelee. Aun cuando otros huyan, usted tiene que pelear. Aun cuando otros lo dejen solo, usted permanezca. Porque usted y Dios son mayoría. Tomado de la mano de Dios, usted siempre va a estar capacitado para vencer. Lo tercero es no cedas terreno. Es lo que podemos ver en esta historia de Sama. Sama se paró en el centro de ese pequeño terreno de lentejas. El verso 12, segunda de Samuel, dice: pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor dio una gran victoria. Sama se paró en el centro. Usted tiene que pararse en el centro de la voluntad de Dios. Es en el centro. Sama no se deslizó a los costados, sino que se paró en medio. ¿Por qué? Porque en el centro de la voluntad de Dios, en el centro del plan de Dios, es el lugar donde usted va a vencer. Es el lugar donde Dios va a traer victoria. Es en el centro del campo donde Dios da esa victoria grande. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, entonces Él te va a sostener. Y vemos que este hombre estaba dispuesto a dejar la vida por esa tierra. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te quedarías defendiendo un terreno de lentejas? ¿Qué tiene de especial este lugar? ¿Por qué quedarse a pelear solo contra un ejército por ese pequeño terreno de lentejas? Y yo veo que este terreno representaba parte de la tierra que Dios había entregado a su pueblo. Él se lo había dado como una herencia. Las lentejas representan un alimento muy común en ese tiempo, un alimento muy básico, un cultivo importante para el sustento de familias. Así que el campo de lentejas que Sama defendió era más que un campo pequeño, era bendición, era provisión de Dios, era herencia que Dios había dejado. Y este detalle nos puede revelar que nosotros necesitamos defender lo que Dios nos ha dado. Así parezcan cosas pequeñas, tienen un significado muy grande. Sama se para en el centro del campo porque no estaba dispuesto a que el enemigo le robara lo que Dios ya le había entregado, lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que a usted Dios le ha dado hoy? Le ha dado una familia, le ha dado un matrimonio, le ha dado hijos, le ha dado un ministerio. Necesita pelear por eso, no dejar que el mundo le proponga ideas y desistir, porque esto es una lucha constante. ¿Se podía vivir sin lentejas? Sí, pero él no podía vivir como un cobarde, pensando en que lo correcto era pelear por eso que Dios le había dado. ¿Usted puede vivir sin la iglesia? Probablemente sí, pero ¿podrá usted cargar con el peso
de no pelear por lo que Dios le ha entregado en esta iglesia, por donde Dios lo ha sembrado. ¿Puede vivir sin servir a Dios? Sí, pero ¿puede usted cargar con el peso de no servir a aquel que lo salvó? Usted puede vivir divorciado, puede vivir deshonrando a sus hijos, puede vivir deshonrando a sus padres, sí, pero quizá no pueda vivir con el peso de despreciar a los que Dios puso al lado de usted. En vez de lentejas podía ser trigo, en vez de lentejas podía ser oro, eso no importa. Pero lo que Dios nos ha entregado es por lo que tenemos que pelear, sea poco, sea mucho, el enemigo no tiene parte, no nos lo va a robar. Entonces hay veces que la opción más rápida es renunciar, la opción más rápida es dejar mi trabajo, la opción más rápida puede ser dejar mi matrimonio, a veces la opción más rápida es apartarme de la iglesia, dejar de tener relación con la familia, pero lo más rápido y lo más fácil no siempre ha sido lo más correcto para Dios. Porque escuche, nada que valga la pena en la vida va a ser fácil, nada que tiene valor en la vida es fácil, nada que tiene valor en la vida se alcanza rápido. Entonces, yo le quiero preguntar hoy, ¿cuál es el campo de lentejas que Dios le está llamando a defender? Así parezca algo pequeño, algo insignificante, ¿cuál es ese campo que Dios le está llamando a defender, a pelear por él? ¿Qué es lo que el diablo quizá le ha estado atacando y usted está siendo tentado hoy a rendirse, a renunciar? ¿Qué es lo que Dios le está llamando a defender? Dice la palabra que Sama se arraigó, se plantó en el centro y no se dio terreno, no dio un paso atrás. Eso nos lleva a pensar, Dios nos dice que no es tiempo de retroceder, porque cuando en el mundo espiritual no avanzamos, lo que pasa es que retrocedemos o nos estancamos y necesitamos avanzar. Plántese y no ceda terreno, no ceda terreno a el pecado, no ceda terreno a los filisteos, no ceda terreno a la tentación, no ceda terreno a las palabras negativas. Plántese en su tierra y pelee por lo que Dios le ha dado. Permanezca, es tiempo de entender que nadie puede permanecer mucho tiempo en lo que no cree. Si usted no tiene fe para ir a la guerra, no va a permanecer. Nadie puede permanecer mucho tiempo en lo que no cree. Si usted no cree en Jesús, no va a permanecer. Sama creía en Dios y demostró su fe peleando. Él sabía que la permanencia con el paso del tiempo siempre va a traer bendición, siempre va a traer recompensa. Permanezca en donde Dios lo puso, permanezca con quienes Dios lo ha puesto. Cuando se levante la oposición, cuando venga contra usted la lucha, la batalla, permanezca, porque así como Dios lo hizo con Sama, también Dios lo va a hacer con usted, también Dios lo puede hacer con usted. Él va a dar gran victoria. Dice la palabra en el verso 12, pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos, hizo retroceder a sus enemigos. Lo que hoy se le opone, lo que hoy se pueda estar levantando en contra de usted, es lo que va a huir delante de usted. Si usted huye delante de sus enemigos, usted nunca va a ver a sus enemigos huir. Por eso David dice en el Salmo 23:5, preparas una mesa, preparas un banquete, preparas mesa delante de mí y en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. Dios también le dijo a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, aunque por un camino salgan contra ti, por 7 huirán delante de ti. Y usted va a ver escapar todo aquello que se levantó en su contra si usted decide permanecer en su terreno. No importa
el nombre de la enfermedad, no importa el nombre de la situación, de la circunstancia que hoy se ha levantado, lo que hoy le puede estar atacando, mañana va a terminar huyendo, en el nombre de Jesús. Y el cuarto punto, es lentejas pequeñas, victorias grandes. La Biblia nos dice en el verso 12, segunda de Samuel 23:12, de la Reina Valera, que el terreno era pequeño. Las lentejas son también pequeñas. Y me pregunto por qué Dios le dio una gran victoria a Sama. Porque Dios no sabe dar de otra manera. Dios es un Dios que da victorias grandes. Ese es nuestro Dios, el Dios de las grandes victorias. Y quiero decirle, nuestro Dios es un Dios de milagros, no es el Dios de los pequeños milagros, es el Dios de los grandes milagros. Nuestro Dios es el Dios de los grandes matrimonios, es el Dios de los grandes ministerios, el Dios de las grandes iglesias, el Dios de los grandes planes, de las grandes ideas, de las grandes familias, de las grandes empresas. Si usted pone a Dios en primer lugar creyendo por un milagro, creyendo que Él va a hacer algo, Él va a actuar. Y ese es nuestro Dios, el Dios que dice que cuando tú defiendes tu pequeño campo de lentejas, Él está preparado para darte una victoria grande. Y esto también lo vemos en el libro de Job 8:7. Fíjese lo que dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. En el nombre de Jesús. El libro de Proverbios también nos dice que tu luz aumentará como la luz de la aurora, irás en aumento, porque mejor será el final de tu negocio que el principio. Y si hoy usted toma la decisión de cuidar lo que tiene, lo que Dios le ha dado, aun cuando parezca poco, Dios le va a dar una gran victoria. El Señor dice: daré gran victoria, tenga fe. Necesitamos fe para tener victorias, fe para pelear, fe para ir a la guerra. Su bendición va a ser grande, su familia va a ser grande, su descendencia va a ser grande, su bendición va a ser grande. No sé, su empresa va a ser grande, su ministerio va a ser grande, su iglesia va a ser grande. ¿Por qué? ¿Es por usted? No, es por Dios, porque tenemos un Dios grande, un Dios que no sabe dar de otra manera, un Dios que no sabe recompensar de otra manera, un Dios que no sabe hacer de otra manera. Pero párese firme y defienda lo suyo, y Dios lo va a honrar con grandes victorias. Yo veo que Sama fue un hombre de Dios impresionante, porque estaba él solo contra los filisteos. Y yo quiero animarle a que tenga fe, que pelee por lo que Dios le ha entregado, que no tire la toalla, que se levante y luche una vez más contra quizá lo que pensó que no tendría victoria, porque Dios sigue teniendo fe en usted. La oposición se va a levantar, sí, pero también el poder de Dios se va a intensificar. Y no me puedo ir sin hablarle de un hombre que también fue a una batalla, diría yo la batalla más difícil, la batalla
más dura. Es un hombre que fue a una sola batalla y dio la victoria más grande a la humanidad. Es alguien que vino a la tierra para cambiar su entorno, para cambiar su generación. Su nombre es Jesucristo. Cierre sus ojos. Y por ese uno, hoy usted puede estar disfrutando de la vida eterna. Hoy usted puede estar disfrutando de lo que es tener a Jesús en el corazón. Y ese Jesús al cual servimos, al cual adoramos, no quedó clavado en una cruz, no quedó enterrado en una tumba, sino que se levantó al tercer día y resucitó. Y el gran poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera en usted para hacer frente al enemigo, para ganar batallas. Y si usted tiene hoy un desafío muy grande, así como Sama lo tuvo y él decidió pelear, tal vez a usted le está tocando pelear en soledad. Yo quiero decirle, Dios está con usted. Tomado de la mano de Dios, usted está capacitado para vencer. Pero no solo eso, usted tiene aquí una familia que ora por usted, que intercede por usted. Y también Josué dijo que uno de nosotros podía hacer huir a 1000 enemigos. Y yo declaro sobre su vida eso, porque si se ha percatado, estamos entrando ya a la segunda mitad del año y probablemente van a venir batallas. No sabemos lo que el enemigo va a levantar, pero lo que sí sabemos es que Dios va a dar una victoria grande. Oro por usted, que el Señor le fortalezca. Declaro que sus enemigos van a retroceder, que retroceda la enfermedad, que retroceda lo que el enemigo ha querido hoy levantar en su contra, que retroceda la depresión, que retroceda la pobreza, que retrocedan círculos quizá de fracaso familiar, malas decisiones, que todo lo que daña, todo lo que enferma, hoy se corte en el nombre de Jesús. Que el fuego de Dios, que la presencia de Dios le acompañe. Aún sus enemigos más tenaces van a huir y Dios abrirá una puerta grande y vencerá. Dele un aplauso al Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.